Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet para el estudio de la exposición de la palabra de Dios. En este maravilloso libro que es el libro, la segunda carta a los tesalonicenses. Qué riqueza que tiene la palabra de Dios. Estamos llegando al capítulo 3. Vamos a comenzar con el último capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses. Y vamos a estar viendo en este capítulo 3 de segunda Tesalonicenses que Pablo va a comenzar este capítulo y es algo importante y una enseñanza para nosotros. Bienvenido, buenas noches, Juan. Que te bendiga. Gracias. Faltaba Juanchi, ahora sí. Bienvenido, Juan. Estamos entrando entonces en el capítulo 3 de segunda Tesalonicenses y Pablo va a comenzar con un pedido. Vamos a ver, Pablo pide oración a la iglesia. Pablo pide oración a la iglesia. Ahora, qué importante que es para un siervo de Dios contar con una cobertura de oración. Porque a veces no nos damos cuenta que nosotros los siervos somos personas que tenemos necesidades y que somos los primeros en la lista del enemigo para tratar de destruir nuestras vidas, porque si hiere al pastor las ovejas se dispersan fácilmente. ¿No es cierto? Pero lo importante también que Pablo nos va a enseñar, fíjense lo que dice Pablo, segunda Tesalonicenses 3:1, finalmente, dice Pablo, hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. Pablo dice, hermanos, orad por nosotros. ¿Qué quiere decir cuando uno pide oración? ¿Qué está reconociendo Pablo? Su debilidad. Su debilidad. Muy bien, Dionisio. Cuando uno es humilde, pide. Cuando uno es orgulloso, no pide. Yo me arreglo, yo sé, yo resuelvo. Y eso es un síntoma de orgullo. Por eso cuando Pablo les pide a los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, y le dice, hermanos, orad por nosotros. Oren por favor por nosotros. Cúbranos mediante el poder de la oración. ¿Y cómo no vamos a necesitar nosotros oración de los hermanos? Si somos personas débiles, personas frágiles, personas que somos atacados por el enemigo, como hablábamos. El primero en la lista del diablo para destrucción es el pastor. Y si nosotros no pedimos oración, no le decimos, hermano, ore por nosotros, por favor, oren por mí, no vamos a poder resistir, no vamos a poder durar mucho. Y eso marca el corazón humilde de Pablo, que dice, yo, hermanos, soy apóstol de Cristo, soy un siervo preparado, escogido, pero soy un hombre con necesidad y necesito de ustedes. Necesito que oren por mí. Creo que es una actitud que marca la humildad en una persona. Cuando uno dice, hermanos, oren por mí. Oren por mí. Ahora, Pablo dice, orad
por, ¿qué dice tu Biblia? Bienvenida, Prisi. Tenemos de todo acá, Biblia, de las versiones que te gusten. Vení, Luquita, que te estamos esperando. Bienvenida, Luquita. Vamos a escuchar la palabra de Dios y somos bendecidos. ¿Sabe lo que hace Luquita? Pablo, que es el gran apóstol de Dios, le dice a los creyentes de Tesalónica: oren por mí. Oren por mí. Quiere decir que Pablo reconoce su debilidad, fragilidad, y que muchas veces nosotros tenemos una idea de lo que es el apóstol Pablo y creemos que es un superhéroe indestructible, ¿no? Y no hay nada más lejos de lo que era el apóstol Pablo con la realidad que nos marca y nos enseña la palabra. Por eso, porque Pablo no se la cree, siendo que es apóstol, llamado por el Señor, tuvo un encuentro personal con el Cristo de gloria camino a Damasco, recibió la revelación de la iglesia y estuvo en el tercer cielo, la morada de Dios, no cree en la suficiencia del hombre, sino en la suficiencia en la oración del pueblo de Dios. Por eso es importante pedir oración, porque si pedís, Dios va a usar al pueblo para sostener a los líderes, aquellos que habían fundado la iglesia, porque dice la palabra, orad, no dice Pablo solamente por mí, orad por quién, por nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? El primer motivo de oración de Pablo, que él les deja a los tesalonicenses, es por el equipo misionero. Oren por el equipo misionero. Oren por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que fundaron la iglesia. Pablo es el líder del equipo. El compañero, el que lo asistía al lado, era Silvano o Silas. Y el joven, con la sangre, con la visión y con la formación futura, es Timoteo. Ellos tres son los que Pablo pide oración, el equipo misionero. Primer motivo de oración por Pablo, de Pablo a los tesalonicenses: oren por el equipo misionero. ¿Está bien? Oren por el equipo misionero, porque ellos salen al mundo, están expuestos, hay peligros, hay enemigos, hay necesidades, y uno está en completa dependencia de Dios, el misionero. Es el que es llamado para ser enviado. Apóstol significa enviado. Y Dios llamó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Después hubo una discusión, un altercado, una diferencia, y el segundo viaje lo va a realizar con Silas o Silvano, es el mismo persona. Una es en griego y el mismo nombre en latín, es la misma persona. Que era un hombre de la iglesia de Jerusalén, un hombre prominente, un profeta de Dios, Silas, Silvano, un siervo ya afirmado, que lo acompaña a Pablo en el segundo viaje. Y a Timoteo, que en la zona de Derbe y Listra lo van a recoger, lo van a escoger, lo van a llevar para la formación y apoyo de la sangre joven, y también para la proyección de la obra misionera. Porque un día Pablo, con mucha inteligencia y visión, uno se pone viejo, uno muere y quiere dejar el legado misionero a su hijo adoptado, Timoteo. Que los hermanos hablaban elogiosamente de él, y como si fuera Scaloni, cuando escucha y ve un jugador
destacado, ¿qué hace? Lo convoca. Dice, este va a ser uno de los que nos va a ayudar a ganar el campeonato mundial. ¿Qué te parece? ¿Saben cómo es la historia de Lionel Messi, que hoy es el jugador número 1 del mundo? Él fue convocado y siendo un niño, prácticamente adolescente, va al Barcelona y forma parte de las inferiores del Barcelona y se destacaba. Entonces alguien lo vio jugar y le dice al entrenador que estaba en la selección en ese momento: tenés que convocar a un pibito que se llama Lionel Scaloni. Perdón, ¿cómo era? Lionel Messi. ¿Está bien? Entonces hicieron un partido amistoso y lo llamaron. Raquel, ¿está bien? Lo convocan en un partido amistoso. ¿Para qué? Para que pueda jugar para Argentina. De esa forma España, a donde él jugaba, en la Liga de España, no jugara para la selección de España. Y mirá vos el jugador que salió y que todavía está, ¿no? Tal vez el jugador más grande, brillante de la historia del fútbol. Esos son los hombres que ven y que proyectan para que la obra misionera no muera. Tiene que haber sangre nueva, sangre joven, para prepararlos para la obra misionera. Ahora, fíjense que lo que dice Pablo: hermanos, orad por nosotros. Segunda Tesalonicenses 3:1. No es algo nuevo. Fíjense en Primera Tesalonicenses 5:25, en la primera carta que les pedía Pablo a la iglesia que se había formado de los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5:25 dice: hermanos, ¿qué dice? Orad por nosotros. ¿Qué pide Pablo en la primera carta? Hermanos, oren por nosotros. ¿Qué pide la segunda? Orad por nosotros. Quiere decir que Pablo reconoce su necesidad, y el primer motivo de oración de Pablo es por el equipo misionero. Pablo, Silvano, Silas, que es el mismo, y Timoteo, son 3. Ahora, ¿por qué orar por el equipo misionero? Porque el misionero es el que deja todo, el que abandona su pueblo, su ciudad, su familia, y se va a llevar el precioso evangelio para que el mundo pueda ser salvo. Hoy hay actualmente cientos de misioneros, tal vez miles, desparramados por todo el mundo, llevando el evangelio de salvación, arriesgando sus vidas, muchos perseguidos, otros encarcelados, otros asesinados, simplemente por predicar el evangelio. No han hecho nada, pero molesta al enemigo que las personas conozcan la salvación a través del evangelio de Jesucristo. Por eso, lo primero que pide Pablo, por el equipo misionero. Primer motivo de Pablo, dice: orad por nosotros. Ahora, va a haber 2 motivos más. No tenemos que imaginar. Cuando uno va a pedir oración a alguien, tiene que ser específico. No diga Zárate, sino específicamente por qué querés que ore. A Dios le gusta que seamos específicos, ¿se entiende? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué te gustaría o qué necesitas? Y vamos a ver 2 motivos que Pablo va a dejar a la iglesia de Tesalónica, específicos. Primer motivo de oración:
Oren por el equipo misionero. Oren por provisión, oren por fortaleza, oren para que no se desanimen cuando viene la persecución, ¿no? Porque los misioneros son perseguidos, son encarcelados, son castigados, son asesinados. Hermanos, ustedes no se imaginan hoy, en el siglo que vivimos, cuántos siervos están padeciendo persecución, encarcelamiento, castigo y muerte, simplemente por llevar el Evangelio de Jesucristo. Muchísimo. Muchísimo. Por eso, fíjense, me viene a la mente un texto en Hebreos 13. Nosotros podemos entender que también somos parte de la obra de Dios. Somos parte de la iglesia de Dios. Y un siervo, para ser poderoso, fuerte, debe tener un equipo de oración que lo sostenga. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13? En el versículo 3. Hebreos 13:3 dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, pues que también vosotros estáis en el cuerpo. Uno de los pecados de la iglesia actual es la indiferencia. ¿Por qué no oro? ¿Por qué no me afecta lo que le pasa a mi prójimo, a mi hermano, a mi siervo? Porque no me interesa. Porque no lo considero que es parte del cuerpo. Fíjense, lo vuelvo a leer al texto, es tremendo lo que dice el versículo 3. Acordaos de los presos. Ahora, ¿cómo? Como si estuvierais presos con ellos. Te pregunto, si vos estuvieras preso hoy, ¿qué te gustaría que alguien hiciera contigo? Te pregunto. Dionisio, ¿qué te gustaría si te pusieron preso por algún... Que me lo saque. ¿No te gustaría que el pastor te visite? También, pero hay que salir de ahí. Claro. El que está preso quiere salir. Claro. Pero ¿sabe una cosa lo importante, no? Por ahí no se puede salir. Porque no sabemos por qué razón. En este caso es por una injusticia de predicar la palabra, no por hacer algo malo. Pero lo que uno necesita es que se acuerden de uno. Ahora que estás preso, acordate del siervo, acordate de ese hermano. Anda a verlo, anda a visitarlo, anda a preguntarle cómo estás, hacerle compañía, se vale unos mates. Y eso te alienta, te anima, te fortalece. Cuando has perdido la libertad. Pero qué triste es cuando uno pierde el interés de los demás. Porque nadie se acuerda de vos. Por eso, dice el escritor a los hebreos, como si estuvierais presos con ellos. Hasta que no te pasa, vos no entendés al otro. No. A mí no me pasa, yo estoy bien, gracias a Dios, estamos en libertad acá. A mí qué me importa lo que están presos. La verdad. Visitar a los que están presos. Y otra cosa, otro grupo, los maltratados. Los que están golpeados, maltratados, tal vez no están presos, pero están maltratados por hablar de Dios. Pues que también, mirá lo que dice, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. ¿Qué significa eso? Cuando uno tiene un pensamiento de cuerpo, si yo Juan, vos estás trabajando con un motor, estás martillando y te rompiste un dedo y lo golpeaste fuertemente. Te pregunto, ¿cómo te sentís toda la parte del resto que no es el dedo?
Y mal, dolorido, sí. Pues si no me importa el dedo, te tengo 9, sigo igual. Trabajando. ¿Te pasa? Todo el cuerpo se conmueve. Todos asisten al miembro que ha sido golpeado y maltratado. Y eso es lo que pasa, que perdemos ese concepto de cuerpo por el individualismo. Cada uno, mientras yo esté bien, a mí no me interesa lo que te pase. Y eso es feo, porque eso no es amor. Es el cuerpo de Cristo que está preso o lesionado. Y el resto, cuando un miembro se duele, todos deben dolerse con él. Eso es lo que dice el escritor a los Hebreos. No pequemos de individualismo, porque somos un cuerpo. Y si hoy tú no respondes y no te interesa, mañana te va a pasar a vos y vas a ver qué feo que es. Que nadie se acerque, que nadie se acuerde, que nadie te venga a ver, a visitar, a decir, ¿qué puedo orar por vos? Por eso es importante orar por, como dice Pablo, el equipo misionero. ¿Está bien? Ahora, Pablo va a dar 2 motivos más. El primero, oren por el equipo misionero. Volviendo a 2 Tesalonicenses 3. Pero va a dejar 2 motivos más el apóstol. Ok, oramos por el equipo misionero. Pero dice Pablo, finalmente hermanos, orad por nosotros. Ya oramos por el equipo misionero. Pero el segundo motivo dice, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente. Segundo motivo, el progreso de la palabra de Dios sin estorbo. El progreso, el avance de la palabra de Dios sin estorbo. Porque en la medida que la palabra de Dios avance, va a haber salvación, va a haber transformación. La obra de Dios avanza cuando la palabra de Dios avanza. Por eso Pablo pide por el progreso de la palabra sin estorbo. Para que la palabra, dice la 60, Sandro, ¿qué dice la tuya? ¿La palabra de Dios qué? Del Señor forma y se glorifica. Ahí está, corra, dice. Corra. La palabra del Señor, corra. Ahora, esa palabra, escuchá, Pri, antes que te vaya, la palabra corra en griego, ¿sabes cuál es? Trejo. La palabra griega, corra, es trejo. Trejo es corre. Interesante, yo cuando leía digo, está acá Trejo, mirá. ¿Eh? Se ve que estaba una visión ahí, ¿no? Y va a ser rápido. Para que la palabra de Dios corra, la palabra es trejo. Se utiliza en Mateo 28, fíjense, Mateo 28. Mateo 28. Último capítulo de la Biblia de Mateo. El último capítulo de Mateo 28. Están las mujeres hablando con el ángel. Fíjense lo que dice. Mateo 28, 5. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Venid y ved el lugar donde yacía.
E id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Ellas tenían que dar la noticia gloriosa de la resurrección de Cristo a los discípulos que estaban deprimidos, llorando, muertos de miedo, encerrados en el aposento alto. Mirá lo que dice el versículo 8. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. ¿Cómo salieron esas mujeres de la tumba, Sandro? Corriendo. Batieron el récord para dar esa noticia. Y ese es el motivo de oración de Pablo, para que la palabra de Dios corra, avance, conquiste la oscuridad y llegue a los perdidos y pueda haber salvación y pueda haber transformación. ¿Motivo de oración, Pablo? Por el equipo misionero, o no por nosotros. Segundo, Pablo, por el progreso de la palabra sin estorbo, para que la palabra, Priscila, corra. La palabra griega es trejo. Así que avisarle al trejo que está en el griego. Trejo. La palabra corra. Como traduce la versión de las Américas, muy sabiamente, vamos a leer acá cómo lo traduce la 60, dice la palabra de Dios corra. Segunda Tesalonicenses 3:1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente. Se extienda, avance, tome posesión en el mundo perdido. Para eso salió Pablo en los 3 viajes misioneros que hizo. Para que la palabra corra y se extienda y llegue al Evangelio al mundo conocido. Ese debe ser nuestro motivo de oración. Orar por el equipo misionero, por los líderes, pero también para que progrese la palabra, avance la palabra, se extienda la palabra, porque hoy se extiende como gangrena el evangelio falso, el falso evangelio. La obra falsa, la palabra falsa. Necesitamos que la verdad sea extendida, sea conocida. Y eso es un motivo de oración que tenemos que poner delante del Señor. Oremos por el progreso de la palabra sin estorbo. Que pueda correr. ¿Qué significa correr? ¿Cómo traduce la versión de las Américas? Que se extienda rápidamente. Pero hay otra cosa con respecto a este punto y este pedido. Porque dice en el versículo 1, para que la palabra no dice solamente se extienda rápidamente, dice y sea, ¿qué? Glorificada. ¿Qué significa que la palabra de Dios sea glorificada? La palabra glorificar significa alabada, dar gloria, magnificar, exaltar la palabra de Dios. ¿Saben cuándo pasa este fenómeno, efecto de la palabra que pueda ser glorificada? Cuando la palabra de Dios es recibida. Porque muchos no quieren recibir la palabra. La primero es recibida. Vamos a ver un texto donde se utiliza. ¿Estamos bien, San? Pues te miro a vos y digo, se ve que no está saliendo nada. Vamos a ver Hechos, capítulo 13. Pablo estuvo predicando, por llamado de Dios, a los judíos.
Primero fue a los judíos, al pueblo de Dios, que había rechazado al Mesías. Pero bueno, Dios lo mandó a Pablo, primeramente a los judíos. Pero llegó un punto que Pablo predicaba y los judíos rechazaban. No solo rechazaban, perseguían a Pablo. Toda la persecución mayormente que Pablo tuvo que enfrentar en el primer siglo fue de parte de los judíos, oponiéndose, persiguiendo y tratando de destruir a Pablo, los judíos. Mirá vos. Fíjate lo que dice entonces en Hechos 13, llegando a un punto de inflexión, versículo 46. Hechos 13, 46 dice: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Pablo dice, bueno, hasta acá llegamos, muchachos. No se consideran dignos de vida eterna, siempre rechazando, siempre atacando, siempre persiguiendo, hasta acá. Ahora me voy a los gentiles. Los gentiles, que era aquel pueblo lejos de Dios, lejos de los pactos, de las promesas. Ahora, imagínate vos que sos un perro abandonado y de repente tienen todo el interés por tu vida, porque el mensaje de Dios llegue también a aquellos que no eran de los judíos, de los hebreos. Fíjense cuál fue la reacción en los gentiles, versículo 46. Oyendo esto los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Cómo podemos glorificar la palabra? Primero, oyendo la palabra. Dice, oyendo esto, los gentiles. Segunda acción para la glorificación. Dice, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna. Es, en primer lugar, es recepción de la palabra. Oyeron. Segunda, respuesta. Creyeron. Cuando uno oye la palabra, cuando uno responde a la palabra, se produce una glorificación de la palabra. Porque la palabra cumple el propósito bendito por el cual Dios la envió. ¿Se entiende? Por eso es importante que la palabra corra, pero no solamente corra sin ningún efecto, sino que corra y produzca glorificación. Que pueda ser oída, creída y cumplir un resultado, un propósito. Cumplir un propósito. De esa manera, la palabra de Dios es glorificada. ¿Cómo es glorificada la palabra de Dios, Juan? Hay que escucharla, hay que creerla, hay que cumplir el propósito de lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Esa es la forma como la palabra de Dios es glorificada. Fíjense en 1 Tesalonicenses cómo fue glorificada en ellos.
cuando cayeron el equipo misionero. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Miren qué lindo esto lo que dice Pablo. Primera Tesalonicenses 2:13. Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra del hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, y la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. ¿Vieron? Cuando escucharon a Pablo, no era para ellos palabra de hombre, era palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, ¿qué hizo en los corazones de ellos? Dice, hace su obra en vosotros los que creéis. Este libro, esta palabra de Dios, tiene el poder que ningún otro libro tiene de transformar la vida. Aún después de ser predicada hace mucho tiempo, puede producir fruto, cambio y transformación. En algún momento, la palabra va a producir un resultado en tu vida. ¿Qué te parece? Te va a venir a la cabeza, al corazón, por el Espíritu Santo una palabra, un versículo, y se te va a hacer la luz. Lo vas a poder entender, lo vas a poder comprender y lo vas a poder practicar. Ese es el libro que estamos predicando los domingos. No son historias, no son cuentos, no son promesas del hombre, es palabra de Dios. Que vos puedas entender la palabra de Dios, que vos puedas ver, que pueda escucharla con el corazón, entenderla con la cabeza, creerla con el corazón y obedecerla con tu voluntad para que el propósito de Dios se cumpla. Ahora, hay un texto maravilloso que nos habla del poder de la palabra, en Isaías 55. Isaías 55. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Y por qué o para qué Dios nos dejó la palabra de Él? Palabra de Dios. Dirían en la te alabamos ahí. Palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Tiene poder para transformar cualquier pecador. ¿Escuchaste bien? Mira lo que dice Isaías 55 con respecto a la palabra, versículo 10. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Está hablando de dos cosas que Dios envía desde el cielo. ¿Qué son? ¿Qué manda desde el cielo? ¿Pri? La lluvia y ¿qué más? Rocío. Y la nieve. Vienen del cielo. ¿Por qué vienen del cielo? ¿Para qué vienen del cielo? ¿Qué pasa si no hay lluvia? ¿Qué pasa si no hay nieve? No hay riego. Fíjate lo que dice. No vuelven allá, sino que riegan la tierra. Y cuando se riega la tierra, ¿qué pasa? Haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come.
Es todo un proceso y un resultado magnífico. Y mirá cómo lo compara y lo conecta en el versículo 11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Dios no da palabra de Dios porque sí. No es sin producir un objetivo y un resultado. Y eso es lo maravilloso. Que así como mandó la lluvia y la nieve para regar y producir, dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Mirá, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cuando esa palabra llegó al puerto de Tesalónica, a la sinagoga de Tesalónica! Y Pablo, abriendo las escrituras del Antiguo Testamento, mostró que el Mesías debía padecer, que debía morir y resucitar, y que el Mesías que nos presentan las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús cabalmente. Y ahí ellos creyeron en Jesús como Mesías Salvador. Y ahí hubo vida, y ahí hubo una iglesia que se levantó, y ahí hubo transformación. Qué lindo es poder dedicarse a predicar una palabra que no vuelve vacía. Una palabra que en su tiempo cumple su propósito, porque es poder de Dios desatado en las palabras. ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo profundo del pedido de Pablo. Volviendo a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice: finalmente, hermanos, orad por nosotros, el equipo misionero, para que la palabra del Señor se extienda, el progreso de la palabra sin estorbo, rápidamente, pero no solamente se extienda, sea que glorificada, cumpla el propósito por el cual Dios la envió. Qué lindo cuando uno dice: Señor, háblanos. Es lindo eso. Pero ¿cuál es el problema después de que Dios nos habló? ¿Qué hago con lo que tengo que hacer yo ahora? Obedezco, hago caso, dejo, corto, agrego, saco. Cuando la palabra de Dios es oída, es creída y es vivida, se cumple el propósito de Dios, es glorificado. Porque vos vas a ver a Dios en esa vida a través de esa palabra. Ves que la persona no es la misma, que algo le pasó. Dice: ¿qué le pasó a este? ¿Cómo cambió? Gloria a Dios. Porque la gente ve el resultado de la palabra en tu vida. Y eso lleva gloria a Dios. La palabra de Dios es glorificada porque manifiesta al Dios de gloria en esa palabra obedecida, en ese propósito de Dios cumplido. ¿Qué te parece, hermano? Por eso es un compromiso que tenemos de poder en esta hora, en esta noche, poder orar por los motivos que Pablo nos deja. Por el equipo misionero. Segundo, por el progreso de la palabra de Dios. Sin estorbo. Me quedó uno al domingo que viene. Nos falta el tercer propósito. El tercer motivo de oración de Pablo. Y qué lindo, una de las cosas que me entusiasma los miércoles al venir acá a la reunión de oración, ¿saben cuál es? Es que veo los milagros de Dios.
es que veo la mano de Dios operando con poder en lo que le pedimos al Señor. ¿O no, Ram? ¿No, verdad? ¿Amén? ¿Sí o no, Ram? ¿Sandra? ¿Vemos a Dios o no? ¿Para qué venimos? Yo vengo no a perder el tiempo, ¿no? Porque podría haber una serie en Netflix. Es porque la oración hace la diferencia. Y siempre le digo a Dionisio, siempre estás en nuestras oraciones. Sandra, vos no me dejás mentir y Dios. ¿Oramos por Dionisio? Dionisio viene de Moreno, lejos. Tiene su guerra, su lucha, su batalla, pero nosotros te estamos apoyando de acá en oración, por tu familia. Juanchi, por el Braulio, ni el perro se caga. O sea, ¿para qué hacemos? ¿Por qué hacemos esto? Porque la oración tiene poder. Porque la oración mueve la mano de Dios. Y cuando le pedimos a Él, Él empieza a actuar con poder. Por eso es tan emocionante la reunión de oración. Y siendo tan viejo, no me cuesta venir. Digo, el miércoles tengo que estar. Vengo a orar, vengo a clamar, vengo a pedir, vengo a interceder. Milagros suceden. Así que, qué bueno es que Pablo conocía el poder de la oración. Pedía por el equipo misionero, pedía por el progreso de la palabra de Dios sin estorbo. Y que también nosotros podamos pedirle al Señor por las personas que están llevando la palabra adelante. Pero también para que la palabra progrese sin estorbo y sea glorificada. Así que damos gracias a Dios por esta palabra que hemos podido compartir en este día. Que el Señor bendiga su palabra.